Bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones para Mentalismo, un nuevo capítulo con un gran invitado, de seguro todos y todas lo conocen, así que no voy a dar ninguna introducción. Un aplauso virtual para Juan Esteban Varela. ¿Cómo estás, querido? Gracias. Bien, gracias. Todos y todas lo conocen. Me imagino que es un grupo muy reducido, debe ser mi familia Sí, que estará viendo esto. claro. Mis hermanos, a lo mejor, que son los que me conocen. Uno nunca sabe a lo que puede llegar, así Nunca que sabe. gracias por Sí, la sí, sí. invitación, querido. ¿Cómo va la No, magia, no. el mentalismo? La magia y el mentalismo van muy bien. O sea, yo creo que en estos tiempos tan complicados que estamos atravesando, es un regalo tener la magia Mm, y todo lo que tenemos, porque en realidad es una fuente de verdad inagotable de alegría, de exploración, de descubrimientos, de entretención, ¿no? de creación. mm, Es maravilloso. Ahora te voy a ser sincero, yo cuando empezó toda esta movida y hubo mucha exposición de los magos muy desesperados por aparecer en las redes y hacer cosas sin estar preparados, incluso a gente que yo quiero, los veía y me hizo mal. mm. O sea, fue como una decepción y como decir, a lo mejor le estoy pidiendo a lo que hacemos algo que no debería, ¿cachai? Como que la magia es mucho más penca que lo que yo creo y somos malos. Sí. Y me entré y que no quería saber nada y me pasé un par de meses sin, como voy a tocar más guitarra, me voy a aprender a cocinar, o sea, como desconectado total. Mm. Afortunadamente uno tiene amigos y los amigos te tironean un poco, entonces algunos me empezaron a pedir como que los ayudara a trabajar cosas que estaban haciendo virtuales. Como bien sabes tú, yo hago este espectáculo de magia en la oscuridad. Maravilloso. Al final es telemagia también. También es Mm, magia a distancia. Yo estoy sentado en una silla, la gente en otra. Entonces, algunas de las herramientas que yo encontré ahí les servía para estas plataformas, ¿cachai? mm. Entonces, como que empecé a acompañar a alguna gente, a algunos amigos que estaban fuera, y ahí me entusiasmé de vuelta porque al final estamos condenados, no podemos escapar de esto. ¿No? Exactamente. Uno lo puede intentar incluso, pero realmente cuando tenía el bichito, Mm, y te acompaña así, yo lo tengo desde los 6, te acompaña toda la vida. Entonces, como que rápidamente me entretuve y muchas ideas que daba a lo mejor y que veía que no iban a hacer, dije, bueno, las hago yo. Y ya me armé un espectáculo yo de magia virtual y creé genial. primero un espectáculo para Zoom que se llama Cíclopes. Ya. 7 misterios, un solo ojo. ¿No? Bien. Y ese espectáculo lo estuve haciendo a final de año y divertido. Y es un divertimento, sí, no, Mm, no es mi vocación hacer magia a través de este medio, pero me tomé el reto como un desafío mm. intelectual y artístico y de ver qué se podía hacer y encontré algunas cosas que están interesantes siempre hay muchas posibilidades, las dificultades también son posibilidades desde otro lugar, lo sabrás tú como psicólogo, ¿no? Todo está en la narrativa que construyas al respecto. Entonces me entretuve y me reencanté con la magia por solo el hecho de estar trabajando y creando, pero ahí hice un paralelo importante, Pablo, de decir, bueno, ya con mis 51, muy pronto, mañana 52, voy a cumplir una baraja de años. Estoy contento. Qué bonito. Por fin hago la baraja de años completa. Voy a abrir otro más ahora, pero Sí, ya, claro. bueno, me faltan los comodines a lo mejor, pero ya tengo mi barajita de años mañana. Eh, y dije, bueno, en realidad es una reflexión que uno debería tener antes, pero yo la hice ahora, como decir, nadie sabe cuánto queda. Mm, ¿Y a qué voy a dedicar mi tiempo? mm, Porque yo mucho Clash Royale en el teléfono y dejo mucha distracción, mucho Netflix y tonterías. mm, Y para mí la magia es un camino de vida, una vocación que arrastro desde los 6. Entonces dije, en el tiempo que me queda, ¿qué es lo más relevante que puedo hacer? mm, ¿A qué puedo entregar valor? ¿No? Yo afortunadamente recibí ahora en febrero una herencia familiar que me permite estar tranquilo en términos económicos. mm, Y yo siempre me he vivido eso como una beca que tengo. mm, Tengo una beca Varela para poder hacer lo que me gusta y con mayor razón hay una responsabilidad en eso de decir que puedo hacer que valga la pena, ¿no? mm, Y, y no había que ser muy listo, pero yo me demoré en caer. Porque a mí me gusta mucho la página en blanco, Pablo. Me gusta mucho crear que el nuevo espectáculo, que voy a hacer el de magia sin elementos, que hago la sesión de espiritismo, que voy a hacer de magia y tecnología, que quiero hacer el espectáculo de magia en silencio y todas esas cosas las he ido haciendo. No, lo mejor de mi magia de cerca, tengo que hacer no sé qué. Voy a sacar productos para más. Me distraigo mucho, me gusta mucho porque me gusta mucho el proceso creativo, ¿no? Pero cuando paré y dije, ya, a ver, pero si tuviera que profundizar en algo, ¿qué debería profundizar? Y era claramente la magia en la oscuridad. mm. Esa fue mi reflexión que tuve después de crear el show de Zoom, te diría octubre del año pasado más o menos, que ya dije,
me tengo que tomar esto en serio. ¿Por qué? Porque yo lo estrené hace 11 años ese show. Y si bien tengo la fortuna o el privilegio de haber podido rodar realmente el mundo con la weá, Dubái, Pakistán, China, Taiwán, Australia, Croacia, en fin, de Europa un montón de veces, Estados Unidos. Si bien, como te digo, me ha permitido viajar, y la última vez lo hice antes que empezara todo esto, lo hice en Blackpool y después lo hice en España, en la versión número 10 del festival que organiza Jorge ahí en Madrid. Además lo había hecho también en León y qué sé yo, no, en León no, León voy en diciembre, lo había hecho en Bilbao. Y el año ya, sí, el año pasado todavía, llevamos un año, sí, el año pasado en enero, febrero, que me pasé los 2 meses en Europa. Y cuando lo hice, por ejemplo, la última vez que lo hice en Madrid, se me acercaba gente quería, como, no sé, Miguel Muñoz, todo, a darme las gracias por la experiencia, porque era única, no sé qué. Yo sentía vergüenza, Pablo, pero de verdad. O sea, no les decía, oye, qué vergüenza, les decía ya, gracias, no sé qué. Sí. Pero yo hace años que sé que estoy viviendo de la renta, en el sentido que el concepto es bueno, pero la experiencia no está a la altura del concepto. No, la magia no es lo imposible que podría ser y la experiencia no es lo rica que podría ser, ¿no? Porque hay algo muy valioso ahí y poco explorado de que para los videntes es una experiencia única entender durante 50 minutos el universo que te rodea de la oscuridad, saber cómo es el otro, los espacios que está y tú cómo te defines a ti mismo en esa oscuridad. Es todo un mundo al que nos estamos acostumbrados, lleno de posibilidades del que no me había hecho cargo yo. Y al mismo tiempo, para los ciegos que no pensaron a lo mejor que iban a ir a un espectáculo de magia, también una experiencia única, entonces una experiencia única realmente para todos de manera muy natural e integrador y, y no tenía el suficiente valor, ni la experiencia ni la magia. Está bien, no me flagelo de más en el sentido de entiendo el valor de haber hecho un paso de 0 a 1, donde había algo que no existía, como una experiencia así, si bien había algunos antecedentes. Me encontré una cosa que me mandó Jean-Philippe, una publicación de los años 60 de unos franceses, magia para ciegos. ¿En serio? ¿Y era algo similar en oscuridad? La veis. Ni Mira, idea, leí un poco el artículo, Great Minds Think pero Alike. increíble que uno, en fin, se siente, nadie inventa nada mucho. Descubrimos cosas. Así que puede ser, pero como que esto estaba ahí, se perdió y nadie está, y todos somos la primera vez, y después seguramente habrá otro que haga por primera vez hecho de la magia en la oscuridad. Claro. Pero lo que yo sentía es que podía ser mejor y que sabía cómo, no era misterioso a mí, simplemente no estaba focalizando en eso. Yo sé perfecto lo que hay que hacer para que la experiencia sea más interesante y para que la magia sea mejor, pero no había hecho el trabajo. Tengo un archivo gigantesco con millones de cosas que se llama, desde ese año lo tengo, magia en la oscuridad, pero mejor, ¿no? y, y entonces decidí ponerme las pilas con eso y debo llevar unos 6 meses trabajando, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sí, unos 6 meses trabajando firme con un equipo, porque decidí que para hacerlo bien, a diferencia de como lo había hecho la primera vez, necesitaba más gente profesional de distintos temas. Entonces estoy con el director, con que partimos reuniéndonos de lunes a jueves, 2 horas y media durante meses, trabajando el concepto, a generar un concepto integrador, trabajando el guión, a buscar la dificultad de que todo este que te digo darle valor no fuera pretencioso y que fuera igual una experiencia, no sé, que interesante vivir y entretenida, Claro. desde un sentido Que logre muy lo que logró al profundo. comienzo, quizás. Sí, pues, sí, algo también, porque yo siempre planteé como livianita para que la gente lo pase bien, Claro. que sea un show de magia, pero en la oscuridad nomás. Claro. Pero tratar de darle más valor sin perder eso, y nos pasamos 2 meses buscando el título del radio, o sea, como que muy metido con él. Y ya después, cuando ya armamos un primer borrador, también contactando un ingeniero en sonido para ver, tratar de si hay que hacer alguna atmósfera sonora, trabajando con un compositor muy bueno para que ya tener una música propia, con un diseñador de objetos para mejorar los materiales que se utilizan en el espectáculo, con un diseñador de experiencia, con un diseñador escénico también para ciertas cosas que tienen que ver con algo más macro, con gente de comunicaciones y en fin, abogados, como tratar de meter a harta gente en lo que yo llamo el dark team. Claro. Y por supuesto, muchos magos, amigos que me asesoran y que por la buena onda, y yo los llamo y les leo cosas y comentamos ideas, o me asesoran en términos de guión también, te fijáis, como yo creo que tengo la suerte, a ti te pasará también, de sentir que soy amigo de los mejores magos del mundo. Sí. ¿No? Me colé ahí, porque hay unos muy buenos, son amigos míos, no sé, es un privilegio y un milagro.
Entonces son gente muy generosa, además, la comunidad mágica es generosa. Mm. Entonces, nada, ha sido muy interesante el proceso de mejorar. Siento que por fin se está empezando a parecer un poco a lo que tendría que ser. No quiero decir mucho todavía porque todavía no llego a estrenarlo ni nada. Voy haciendo lecturas nomás, voy probando cosas, van mejorando. Como te digo, está definido ya el borrador. En teoría, para este año, estoy invitado en junio a un festival en Ottawa, pero claro, está muy encima junio. No sé si vamos a alcanzar a llegar con que se abran bien las fronteras y que el festival vaya para adelante. Y ese podría ser el estreno de esto, en junio, ¿no? Y también después de este año tengo invitado que ya he ido varias veces, pero que siempre me encanta ir, Zamora, Coimbra. Estaba invitado también a Poznan el año pasado en Polonia, que lo pasaron para este año, que también todo eso sería como en septiembre. Por octubre más o menos estaba una invitación en Barcelona y después en diciembre León. Entonces tengo como 6 lugares donde esto podría existir. Ojalá que se abran las fronteras luego para que alguno de ellos suceda y poder ir compartiendo este nuevo trabajo. Entonces en eso estoy súper Maravilloso, entretenido. me alegro. La Sabes verdad que es que como que, ¡guau! una de las cosas que me ocurría cuando conversaba con otros grandes colegas, me decían, tú eres de Chile, Juan Esteban, su espectáculo de magia en la oscuridad. Siempre me sorprende eso, siempre Sí. me sorprende, Es porque que es como, es algo muy bello, en el sentido de lo que seguro estás trabajando ahora, modernizándolo, innovando ciertas cosas. Ya el concepto de sentir que se apaga un sentido es otra experiencia. Y recuerdo haber visto hace mucho un restaurante que tiene esa experiencia también, que uno va a sí, entrar y uno solamente va sintiendo. Pero es hay fantástico varios, hay traerlo a uno la en magia. Israel, había uno en Miami, hay en distintos El de lugares, Nueva York Nueva York, había visto, sí. Sí. Y hay varios, y lo que hay también son museos en la oscuridad, hay teatro en la oscuridad, ¿no? Hay hartas cosas, y por eso era raro que no hubiera magia, Mm. ¿no? Se supone que una de las definiciones de magia es el arte donde todas las respuestas son sí, ¿no? Pues sí. Eh, y de alguna manera era como, no, ¿por qué no? Porque además, eso lo sabemos bien los que nos gusta el mentalismo, el soporte visual y físico de Mm. la magia no es la que la define, ¿no? Exactamente. La Pero magia es un cuando, acto de interpretación. exacto. Sí. Cuando uno ¿Qué tiene iba a decir? esta especie de fijación o apego al elemento físico, se pierde porque uno dice, no, pero ¿cómo voy a hacer algo en la oscuridad? No lo van a ver. Exacto, Ahí es hay un que error. cambiar la mirada, exacto. Sí, pues tú trabajas, me sirvió mucho, a mí me abrió mucho el abanico cuando caché que no era que tenía que engañar los otros sentidos. Mm. No es que tengo que buscar engaños olfativos, que serán muy pocos y malos, ni táctiles, ni auditivos, que hay engaños de ese tipo, ¿no? Pero no es el camino. Mm. Tú tenés que lograr engañar mentes y corazones, Mm. ¿no? Tenés que lograr que la persona tenga una intriga intelectual, estimularle la fantasía y conectarle a la emoción. Pues si estáis atacando esas tres cosas, los sentidos son el medio para intervenir esas tres cosas, Exactamente, pero no son el fin de la magia, exacto. no es ese. Mm. Y ese cambio de enfoque hace que después digáis qué sentido estoy usando. A ver, no ponía el foco allí, ponía el foco en el otro lugar, que ese acto de construir interpretaciones que en la persona, ¿no? Mm. ¿Y cómo Y ahí llegas está. tú, Juan, a el acto creativo? ¿Cómo tú te relacionas con la creatividad? Yo siento que es como una hormiguita, ¿no? Es como esa frase de, a mí la inspiración siempre me ha pillado trabajando, Mm. ¿no? En el sentido de que tengo alguna inquietud, alguna idea buena cada 10 años, ¿no? De decir, ¿se podrá hacer magia sin nada, por ejemplo? Y de ahí para adelante, el proceso creativo es el siguiente. Tomo libros, me pongo a leer y digo, mira, este juego no tiene nada, mira, Mm. este tampoco, este tiene, pero lo puedo sacar el elemento y no le pasa nada al juego. Mm. Y ya digo, mira, este se parece a este. A lo mejor hay un principio detrás. Entonces Mm. paso de la investigación a la conceptualización, porque digo, ¿y este principio cómo se llama? Pongámosle un nombre y me entretengo en eso, pues le pongo unos nombres que me interesan a mí y me sirven a mí. Pero una vez que existe como concepto, ya lo podéis desarrollar, que es el Mm. siguiente etapa. O sea, investigáis, conceptualizáis y el desarrollar es decir, ¿hasta dónde llega esto? ¿Se podrá estirar un poco más o podremos restarle? Y entonces como que lo desarrollo y veo sus límites y para qué sirve y para qué no y cuánto convence.
y una vez que como que lo tengo menos desarrollado, esto que se originó a lo mejor de un juego, trato de ver si se puede traducir, entendiéndolo mejor, en 3, 4, 5, 10 juegos diferentes a partir del mismo principio. Y ese es el proceso creativo. Ahí aparece algo nuevo a partir de un proceso, pero bien de hormiguita, ¿no? Bien de tiqui, 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 meticuloso, paso a paso. Y claro, y debo tener el otro día, estoy haciendo una cosa bien bonita, que es que una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, a veces me junto con, primero una persona, ahora son 2, con Sergio Cutiño ahí de Punta Arenas y también con el Mago Richie, que está en Perú, pero que es español, se vuelve ahora pronto. Y yo les tiro el rollo alegremente, y ellos graban toda esa conversación y la transcriben después. Porque varios amigos me dicen, tú eres una persona que publica mucho, pero yo no me gusta pararme a escribir porque siento que es pararme a escribir. Y no puedo porque quiero seguir haciendo. Entonces como que hacer la pausa, contarlo, explicarlo, ordenarlo, me gusta escribir. Siento que no se me da mal, y yo de pendejo me metí a derecho porque quería ser escritor y me gusta la literatura, no tengo problema con escribir, pero el acto de focalizarme para comunicar, claro, yo digo, no he llegado a esa etapa todavía, pero ya me veo con 96 años en la UCI diciendo, puta, a lo mejor con estos equipos podría hacer algún efecto. La detención de pulso improvisado. Sí, eso. Y el viejito al lado a lo mejor se podría fingir una resurrección, podemos hacer que se muera, ¿cachai? O sea, me veo armando magia para enfermos terminales. Claro. ¿Cachai? Entonces no sé si llegará mi etapa de pararme a escribir, que debería, porque más que nada yo hace rato que perdí como esa weá mesiánica, con perdón del francés, de decir, quiero hacer mi legado, mi aporte, la historia, no sé, o sea, creo que la gente, cada uno verá lo que busca y lo encontrará donde sea, ¿cachai? Pero sí tengo amigos que me piden para su propio trabajo cosas de las que yo he pensado y conversado, y a ellos me gustaría entregarles material. Entonces, para esos amigos, me sirve que estos buenos señores, los dos con mucho cariño, transcriban después esto, medio lo editen, para yo después hacerle a lo mejor otra revisada y a lo mejor ahí poder sacarlo. Sí, seguro. Bueno, en una de esas, hicimos una sesión entera donde yo traté de pasar cuántos principios había encontrado de magia sin elementos, ¿no? Yo ya tenía varios, pero el último viaje a Taiwán, que fue hace un par de años, me topé con un gran amigo tuyo que te estuvimos pelando bastante también, que es Peter Turner, ¿no? Que es una persona que desde otro lugar también ha investigado el Propless Magic y la magia sin elementos, y tiene publicaciones y todo. Y Peter es un torbellino, tú lo conocerás mejor que yo, pero es un huracán, vamos. Y entonces, pero entre medio de ese huracán yo decía, aquí hay un principio que no tengo, y encontré, no sé, 8, 10 principios que pese a llevar tantos años metido, no había visto, y que él había visto, y fue muy enriquecedor en realidad compartir con él, ¿no? Y bueno, me junté con estos dos buenos señores, hicimos un repaso de cuántos principios había más o menos tipificado, y hay un proceso de distinguir, estos son principios, no, estos son categorías, y este en realidad se asimila dentro de este otro, y esto está en relación género-especie, había todo un rollo, pero más o menos salieron 46 principios de magia. Fantástico. ¿No? 46. Y yo no sé, yo he explorado muy poco cada uno, algunos nada, y a lo mejor 2 me he metido de fondo a explorarlos, ¿no? Entonces yo veo como que cuando la gente dice, oye, en magia no hay nada que hacer, es como para darle 2 hostias. Está todo por hacer, viejo. Yo miro esa lista y me podría pasar varias vidas explorando los principios. Uno de los 46, por decirlo de manera clara, es la memoria, porque la memoria es inmaterial, la puedes utilizar como exhibición, que es un acto de performance tal, pero también la puedes utilizar como arma secreta para hacer otra ilusión que no digas que es memoria y hace un efecto de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, en ese me he dedicado, no sé, 7 años, pero es uno de los 46, ¿no? Y en esta pandemia también he aprovechado de repasar un poquito mis técnicas de memoria. No sé si es un mundo en el que te has metido tú, pero yo estoy... No recuerdo en realidad. Claro, parece que sí, no sé. No, mira, yo estoy a minutos de ponerme una bata y salir a predicar de la importancia de la memoria en las calles, porque para mí ha sido una experiencia transformadora de vida investigar la magia, que lo hice por magia, pero investigar la memoria ha enriquecido
mi proceso creativo, la capacidad de establecer conexiones, mi capacidad de disfrutar las experiencias, de retener las experiencias que disfruto, mis habilidades sociales, porque recordáis los nombres de todos y recordáis lo que te contó las personas, en fin, es como, y mi magia también ha mejorado mucho, y de hecho yo estoy en plan de cuidarme más, que he venido bien descuidado, pero te diría que un gran impulso que tuve para hacer ese switch, cada uno tiene su elefante blanco que lo empuja y su motor. Uno importante para mí fue sentir que mi memoria estaba limitada por mi cuerpo, porque mi cuerpo no estaba a la altura de los entrenamientos que yo estaba logrando, que tenía que mejorar mi condición física para que mi condición mental estuviera mejor. Absolutamente. ¿No? Mente sana, cuerpo sana. Incorpore sano, claro, Por supuesto. Vivido. No como que te lo contaron, como que sentí mi tope en la memoria producto de esa hora. Entonces, me ha hecho mejorar mi cuerpo, la memoria. Es como una cosa totalmente, a lo mejor no tan obvia. No, todo lo contrario. Nos creemos mucho el cuento platónico de la dualidad, que el cuerpo y la mente en el cotidiano están una. Y como dices tú, la memoria te afecta al cuerpo, ¿sí? La memoria sucede en un cuerpo que, claro, que habita en el mundo. Entonces, ha sido muy, muy interesante todo el tema de memoria, de cuánto me demoro en memorizar una baraja. Además que me he entretenido mucho porque, claro, como la memoria trabaja con imágenes activas que suelen ser o dolorosas, o políticamente incorrectas, absurdas, graciosas, obscenas, lo que sea, para que sean memorables, te estáis tomando con ese tipo de imágenes cuando miráis la patente de un auto, te da risa de repente. Exacto. Esa patente, ¿qué es? Claro, te aparece una montaña con una señora arriba. Exacto. Claro. Exacto, es como que tenéis todos los niveles que necesitáis cuando te dan un número de teléfono. O sea, claro. Como, la vida se vuelve mucho más interesante con la memoria, ¿no? Y es muy sorprendente también a lo que se puede llegar. O sea, para mí, la magia de alguna manera finge tener unos poderes, ¿cierto? Y ya podemos entrar en una discusión más filosófica respecto a eso, pero que ya la estábamos teniendo un poco antes de empezar a grabar. Pero porque la experiencia es real y todo eso, pero yo siento que la memoria es lo más cercano que tenemos a un superpoder real. O sea, cuando te enteras que el récord mundial de memorizar dígitos de pi son 100.000, ¿no? Maravilloso. Un huevón es capaz de decirte 100.000 dígitos de pi. Tú decís, ese huevón es Superman. Y no es Superman, es un huevón que estudia unas técnicas. Hay un potencial. Yo calculo que si yo sí, yo digo que puta, soy como tú, man, como todos los cristianos, man, o ateos que andan por el mundo. Tú decís, puta, podría memorizar 100.000 dígitos de pi, sí, me tomaría a lo mejor 5, 6, 7 años, pero podría. Mi cabeza tiene la capacidad para recordar 100.000 dígitos de pi y las de cualquier persona que se aboque a eso. ¿No? Y construya los o al parámetros. menos 50.000, que es algo. Sí, de todas maneras, 50.000. Y además que la memoria, como dices tú, amigo, tiene mucho que ver con el simple hecho de recordar algo. O sea, nuestro pasado está completamente dependiendo de nuestra capacidad de recuerdo. Absolutamente. No es lo que dice el Daniel Kahneman, que distingue entre el ser que experiencia y el ser que recuerda, el experiencing self y el remembering self, ¿no? Y es una dicotomía bien importante que no consideramos muchas veces. Por ejemplo, él lo dice en concreto a toda esta cultura que hay de la felicidad y del bienestar. Y son cosas distintas porque él plantea el siguiente dilema, ¿cierto? De estas personas que te ofrecen las mejores vacaciones de tu existencia, increíble, unas maravillosas, pero que no vas a recordar nunca más. O unas buenas que vas a recordar toda tu vida, ¿qué prefieres? ¿No? Y entonces, muchas de las estrategias de mejorar la felicidad apuntan a la experiencia, pero como no trabajan la narrativa que tiene el ser que recuerda, el remembering self, no sabemos tanto de él, pero sabemos que es un ser narrativo, que construye interpretaciones y que sobre todo le interesan mucho los finales, ¿cachai? Como que, y a partir de eso dice, bueno, esta guay estuvo buena. ¿No? Claro, y también es independiente poder... si lo estuvo o no. Claro, y también cuando estudiaba el concepto del flow de Csikszentmihalyi, básicamente demostraba la idea de que uno recuerda lo que te provocó un fluir. Lo que dices tú, algo novedoso, una novedad, algo donde uno realmente creativamente estuvo ahí fluyendo, eso también uno lo recuerda. Entonces, ¿cómo podemos estar conectados en el presente para que ocurran esos momentos de fluir? Interesante, no me he metido en ese mundo yo, el flow. Sí.
Y ahí se Interesante. interconectan hartas cosas, pues el fluir, obviamente la creatividad, la capacidad que tú mencionabas de manera muy clara, la felicidad con el bienestar. Y si vemos los conceptos griegos, vemos que habían dos tipos de felicidades. Uno con el lenguaje español a veces tiene reducido, pero si uno Sí, se amplía la noción, por ejemplo, la felicidad hedonista, es la que uno considera como una emoción cuando me compré el iPhone nuevo. Pero sí, por la, el placer claro, pero inmediato. la eudaimonía tiene que ver con el bienestar, con el estar bien, no sentirse solamente feliz por un momento. Entonces, ¿cómo crees tú que puede llegar la magia o el mentalismo a esa forma más trascendente de recordar? Chucha, es una pregunta interesante. O sea, la primera manera de llegar es ambicionar que llegue a eso, Exacto, ¿no? O sea, porque si no, nada, no podemos hacer nada. Lo claro. que es peligroso, porque es un camino que suena pretencioso. Voy a hacer Mm, que la gente sea más feliz con mi obra, ¿no? Ambicioso. Pero bueno, la única manera de que pueda acercarse a eso es que alguien lo quiera, exacto. ¿no? Es el primer Quizás paso. quizá más suavemente cómo ser memorable, quizás. Que alguien pueda en Sí, tu pasado recordar a través de la memoria y decir, hoy me acuerdo cuando vi esto, cuando experimenté esto. ¿Cómo sí. quizás lograr eso? Bueno, sí, la magia tiene ese, o sea, es muy bonito cuando tú de repente haces un juego a alguien y te dice, ah, muy bonito, me encantó, pero yo una vez cuando tenía 9 años y a lo mejor un guan de 65, Exacto. vi un mago que tomó una lámpara con aceite, la lanzó al aire y no había nada y lo están viendo otra vez, los marcó toda la vida, ¿no? Y de alguna manera los transformó, ¿no? Eh, yo creo que ahí sí tenemos bastante para que un efecto sea memorable, tenemos bastante literatura que nos ayuda a pensar cuáles pueden ser las claves de eso, ¿no? Eh, Independiente de que yo no creo que la magia en sí mismo sea nada. ¿A qué me refiero con eso? Si alguien lo quiere para engrupir chicas, pues eso, es una estrategia de seducción. Si alguien lo quiere para salir de su timidez, es un camino terapéutico. Si alguien lo quiere como Gabriel Moreno, como un camino de perfeccionamiento, como el arquero con la flecha para alcanzar su zen, pues es un camino de perfeccionamiento. Y si alguien lo quiere como una forma de expresión personal y artística, bueno, será un arte, pero en sí mismo no es nada. Yo no creo mucho en las esencias platónicas, que existe la magia ahí acompañada por el demiurgo en un mundo de la idea, ¿no? Eso para mí no, yo creo que es una actividad humana y por lo tanto lo que el humano ponga con todas sus carencias, las mierdas de la magia van a ser las mierdas de nosotros y las joyas de la magia van a ser las joyas que traigamos nosotros. Mm, Y en ese sentido, como te digo, si tú lo que buscas en un momento de la memorabilidad, tú el que quiera le interesa eso, las claves están para mi gusto en los clásicos, te dicen la claridad. Si no es claro, difícilmente va a ser memorable porque el cerebro lo va a pasar como olvida el 99,9% de todo. Entonces la claridad es importante. Un componente emocional, sin ese componente emocional, la memorabilidad, muy difícil, ¿no? claro. Eso que decís tú, eso que te produce, ¿no? Es una emoción profunda, ojalá, que Mm, te toque a lo mejor lo simbólico, claro. ¿no? Cuando que sintáis que mucho más que el cliché, ¿no? Pero que ese hilo que estaba roto se recompuso, es que lo que está roto puede ser reparado. Por lo Lo que tanto, la está, muerte puede ser lo que está divertida, separado puede unirse con los aros chinos, puede por ejemplo. unirse, como los aros chinos. Entonces, esas connotaciones que te tocan a niveles no conscientes eh, pueden realmente hacerte que hace algo muy memorable. Sumado al imposible, por supuesto, con el pasmo que te genera el enfrentarte a lo desconocido y volver a ese estado primitivo de curiosidad, el Mm, misterio que decís tú como con tanto valor para ti, ¿no? mm, El conectarte con ese, el motor de la humanidad, pues viejo, la curiosidad, ¿no? Y la magia es capaz de despertarte la curiosidad, porque te recuerda que las reglas que tú das por sentadas, a lo mejor no son certezas y que tienes que cuestionarlas. A lo mejor las cosas no caen cuando se sueltan, no me jodas, ¿no? A lo mejor yo no digo nada y el otro me puede decir lo que estoy pensando, en mm, serio. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo tenés que replantearte todo? mm, Y eso te genera en sí mismo una emoción. El mm, asombro, el misterio, en sí mismo es una experiencia memorable. mm. Pero como te digo, con claridad, con su emoción, con su significado, sin hacer una weá que hacemos tanto los magos, incluso los mentalistas, diría yo, que es trivializar el milagro, Mm. ¿no? Que yo sé que tú eso lo cuidas, pero en general es muy fácil que
chasqueo los dedos y aparece un elefante. No, viejo, no. Nadie está creyendo esa relación causal y después chasqueo los dedos y pasa otra cosa, y después chasqueo los dedos y después soplo, aunque antes está, chasqueo los dedos 5 veces para que supiera, pero después aprieto un botón y después digo que es la carta la que tiene una voluntad, y después como yo ni yo mismo me creo la fantasía que estoy proponiendo, el espectador tampoco va a creer nada. Entonces hay que saber elegir, y aquí es inevitable caer en Gaby y todo su concepto de la magia ficcional, en cuidar más, porque al final la magia ficcional es un tema de énfasis, por lo menos así lo interpreto yo. Después de la muerte de Gaby, muchos lo han ido interpretando cada uno en su lugar, que es como debe ser. Gaby siempre lo quiso así, pero como lo interpreto yo, para mí es una cosa de énfasis, de en los 2 minutos que va a durar una obra corta mágica, por decirte, ¿cuánto tiempo va a dedicar a las condiciones de imposibilidad? A mira que son distintas, mira que me remango, mira que no toco, mira que tú mezclaste, mira que puedes cambiar, que todo eso es decir la trampa, la trampa, la trampa, mira que no están marcadas, mira que no me la escondo, ¿no? Tómame la muñeca para que no haga un movimiento rápido, no te distraigas para que no pienses que cuando miras por otro lado. O sea, todo es hablar de la trampa. ¿Cuánto tiempo de esos 2 minutos dedicas a eso? ¿Y cuánto tiempo dedicas a, imaginemos que sea una moneda que pasó de una mano a otra, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú tómame, siéntela, no sé qué? ¿Y cuánto tiempo es a pensar, bueno, esta moneda, ¿qué le pasó para pasar de una mano a otra? Retrocedimos en el tiempo. Antes estaba aquí, viajó, se metió por el cuerpo y atravesó y salió por acá. Se desmaterializó y se rematerializó. Te hipnoticé y la viste acá cuando nunca estuvo. O sea, las posibilidades expresivas de eso que tiene cuando hacen estas listas de la cantidad de efectos, que si son 9, que si no sé qué, siempre son limitados, ¿no? Pero lo otro no. Exacto. Porque lo otro hay tanto como tiene la literatura y cada uno de esos es una experiencia diferente. Exacto. El fenómeno, ¿no? Y la experiencia son cosas distintas. Sí. La telepatía puede ser conexión humana, puede ser que yo me robo tu pensamiento porque soy el ladrón de pensamientos, o que te estoy influyendo, etcétera. Entonces ahí va la creatividad de uno, absolutamente. Sí, además eso, si te metías a uno de su universo de materialización, cada uno de esos, ¿cuántas capas tiene de profundidad, de riqueza, de sutileza, y lo poco que comprendemos de eso, y lo poco que trabajamos eso en nuestra obra? Entonces Gaby, claro, pone un poquito el acento en que a lo mejor hay que cuidar más eso, y que eso abre un abanico de posibles experiencias con los espectadores, y de riqueza expresiva de la magia, que de alguna manera necesita. La magia y también el mentalismo, yo creo que tiene como pobreza expresiva, es como el paso que necesita dar. Casi todas las corrientes artísticas, literatura, danza, poesía, pintura, no sé, hay un momento que explotan ese abanico expresivo, que vienen de estar pintando naturalezas muertas y querubines durante siglos, hasta que un huevón dice, bueno, no, me voy a despegar de la realidad y voy a poner ahora los colores que siento. Van Gogh, no sé qué, las formas que veo, o voy a hacer, los colores van a tener peso y las formas van a ser figuras geométricas, y voy a meterme en el expresionismo abstracto, qué sé yo, el mondriano. Claro. Y eso mismo también podemos verlo como un desafío personal, porque claro, está la línea histórica en donde uno dice, ah, ya desde esta época hubo una importancia en la subjetividad, etcétera. Esa es una forma. Y también otra forma es, siempre han existido aquellos que tienen una sensibilidad para entender cuál es el propósito de lo que se hace. Y un pensamiento clásico es que todo puede ser artístico, y en cierta forma sí, porque cuando se maneja la técnica de tal manera de que la técnica es un fin para poder lograr el medio de conectarme con aquello artístico, o en el caso de nosotros lo misterioso, lo mágico, lo mental, ahí se siente que es algo artístico. Por ejemplo, uno ve un jugador de fútbol que juega muy bien, el mago. ¿Por qué pasa eso? O ver un cuadro de Dalí. ¡Oh, qué mágico! Entonces la magia tiene aquello primigenio que decías tú, esta esencia que en cierto sentido está en todo, conecta todo, pero hay que mirar más profundo. Entonces, una labor fundamental, y creo que muchas veces fallamos nosotros como performers, es sobrepasar la técnica, que el truco sea lo básico. O sea, aprendí cómo hacer esto técnicamente ya, y ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Porque no es el fin hacer el truco, o si no, literalmente se va a hacer un truco, es avanzar. Pobreza técnica no hay, pobreza técnica tenemos hoy por hoy, sale una cantidad de métodos, variantes de métodos, productos, ¿no? Va, o sea, con lo que ya tenemos, podríamos estar, ¿no?
no Exacto. sé, creando religiones, viejo, Exacto. ¿no? O sea, como que la riqueza técnica que tenemos es poderosísima. Creando buen arte. Y estamos haciendo las mismas 5 juegos que un tipo va a haber 3 magos y los 3 hicieron las 4 cartas de Guy Aragón. O sea, como Exacto, que, claro. ¿cachai? Todos Con todo partiendo cartas respeto, ahora y con lo tirándola al bueno aire. que es, Sí, ¿cachai? Es como pero hace que falta el David Blaine, eso hace es todo lo que falta, tenemos. Sí, exacto, hace falta el Copperfield que entienda, hace falta Juan Tamariz, hace falta Juan Esteban Varela, faltan aquellos que dicen, pero no aquí me hay pongas en esa algo. lista que Bueno, todavía no estoy en esa altura yo. yo te Ojalá incluyo llegue. ahí, te incluyo ahí con cariño. Gracias, Aquellos que gracias. tocan ese poquito de autenticidad, y para mí esa palabra es, en cierto sentido, un sinónimo a la magia. Es buena esa palabra. En un sentido muy amplio, porque toda persona fuera de que no sea performer, nada que ver, un profesor, un ingeniero, un abogado, lo que sea, aquella persona que es auténtica es aquella que puede expresar su magia humana. Totalmente. No, sin autenticidad. Ahí, bueno, yo soy de la línea de Juan, ¿no? Que es sinceridad en todo menos en la trampa, es su Exacto. concepto que está en los 7 velos, ¿no? Y eso tiene hartas consecuencias en realidad, como la consecuencia de que se me enredó el colete aquí. Ahí está, por ejemplo, que se enredan las cosas. Hay que Estoy aprender me cómo hacerlo, dejado, ¿ah? Yo he aprendido con el ¿cómo? tiempo, he aprendido con el tiempo. La Uy, qué heavy, pandemia. nunca se me había enredado tanto esto. Bueno, ya lo... Sí, la pandemia me ha dejado crecer aquí el Sí, pelo hay heavy, que aprovechar, ser Sansón por un momento. pero... Mira, el sinceridad en todo menos la trampa tiene hartas consecuencias expresivas, artísticas, personales, creo yo, ¿no? Sí, claro. Se Porque abre la vulnerabilidad, por ejemplo. de alguna manera tu relación con el público cambia. El mago, yo no, eso que el mago es un actor, el mago no es un actor, pues tú eres tú mismo, no eres Enrique VIII. Y si no te relacionas con la verdad de ti mismo, difícilmente vas a poder conectar con otro ser humano que te fue a ver, Exactamente. ¿no? Exactamente. Por eso pasa que la gente va al mismo show y le pasa lo mismo, porque no hay ninguna autenticidad en la propuesta de la persona. Claro, Y de por todas último, que maneras. estén en desacuerdo, como lo hablamos fuera de cámara y tenemos estas diferencias sutiles en el mentalismo. Sí, sí, sí. Por último, que en la experiencia que No hay vayan a ver, problema. por supuesto, Sí, pero te digo de parte de la audiencia, que por último alguien diga, sabes que no me gustó, pero por último no hay indiferencia, porque lo peor es la indiferencia, por último que les guste o no les guste, pero que estén indiferentes, ya eso es complicado. sí, además que no le gustó tu verdad por último y está en desacuerdo, y Exacto, eso está bien, si no somos todos iguales y exactamente, pretendemos ser. exactamente. El problema está cuando alguien va a un espectáculo de lo que sea y quedaron igual. Ni siquiera vivieron algo en el momento, porque estaban atentos a pillar al mago por el truco o lo que sea. Entonces, ya desde nosotros tiene que nacer ese cambio. No, de todas maneras. De todas maneras. Bueno, pero tenemos es una maravilla la magia en realidad. Es un regalo enorme poder que nos guste tanto lo que hacemos y vivir de eso. No, mucha suerte. Es una bendición absoluta, claro, y poder también encontrar algo único que decir, y creo que eso es fundamental para todos, no solamente para aquellos que sean creativos, que performen constantemente, sino que dentro del contexto que cada uno tiene. Conozco No, total. a personas que les encanta el mentalismo, que han performado 2, 3 veces en casas con fiestas con amigos, pero les apasiona y cada uno tiene algo que entregar también. Pasa, claro, esto lo decía muy bien Ricardo Rodríguez cuando decía que no se trata de ser original, porque la originalidad tiene el foco mirando en los otros. ¿Hay alguien más haciendo lo que yo estoy haciendo? ¿Cachai? Se trata de ser personal. Exacto. Si tú eres personal y buscas qué es lo que tú tienes dentro, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que tú quieres que vivan los otros, como tú no eres igual a los otros, eh, lo que vas a entregar va a ser diferente Exacto. y va a ser original, pero porque es personal. Mm. Porque si es original sin ser personal, incluso tampoco va a tener valor. O sea, si tú decís, voy a hacer magia de cabeza y vestido la mitad de payaso y la otra mitad de militar. Mm. Y ahí está la pregunta, ¿Existía, ¿para qué? ¿Cuál es el existía propósito? eso? No, no, Claro. no existía, pero No claro, ¿qué tenía que valor existir. tiene? No Claro, tenía que existir. qué bueno que no existía. Lástima que ahora existe. ¿No? Qué buena frase luego. Hoy sabes que tengo un nuevo show. Me he visto la mitad de payaso, mitad de militar. Mira.
me alegraba que antes no existiese eso. Sí, sí, no. Es como, sí, como un chiste que decía una vez, como que un jefe dándole feedback a su trabajador y le dice: Fernando, mira, en todas las reuniones tú siempre haces tu aporte creativo con una mirada diferente y nos muestras cosas que antes no habíamos visto. Eso tiene que parar, ¿no? Es como, sí, no siempre lo que asumimos que es bueno, en este caso original, no es necesariamente bueno. Mm, Pero para mí personal, difícil que no lo sea. mm, Si es muy personal y es tu voz y tu tal, va a tener un valor solo por eso, por el valor de la autenticidad que es esto, ¿no? mm. Y la autenticidad se va a topar con uno que es un tema que yo sé que tienes que haber atravesado por allá, aunque no hayamos conversado tanto nosotros, Pablo, que va a chocar con el ego. Mm, La autenticidad va a pelear con el ego, porque el ego, curiosamente el ego, que el ego es inauténtico, el ego, mm. porque quiere, es un globo que quiere aparentar más que lo que es, que quiere cubrir todas las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Y que es inseguro y que necesita demostrar y que Exacto. necesita figurar y juega muy en contra del proceso creativo y de encontrar algo auténtico. El ego, y es una trampa en la que caemos siempre, o sea, nadie puede decir que está, y más en este mundo en el que estamos metidos, Mm, ¿no? El ego está siempre ahí. sí, sí. Y ahora que Eh, hablamos del ego, me acordé del famoso loquito. Ahí está el perrito ajá, y ahí está el ser. Y una de las miradas con el perrito, porque obviamente como son símbolos, esto no es que tenga un significado definido, pero ahí está el ego. sí, Cuando creemos que nosotros somos el perrito, ahí estamos ladrando, llamando la atención, mírame, aquí estoy yo, nómbrame. Pero claro, tenemos que recordar que somos la persona, no el perrito. Y como bien decías tú, estamos constantemente lidiando con esa vocecita que quiere inflarse, que se quiere sentir apreciado, pero no es matarlo, no es negarlo, sino que es aceptar que existe, pero tampoco hacerle mucho caso. sí, aceptarlo de una buena manera. Ahora para mí sería bueno caer en la cuenta de que eso sí que es una ficción, que es una invención. O sea, si te ponís radical, de repente si caí en la cuenta que a lo mejor en realidad no existe, ¿no? Chucha, Pero esa es una trampa del ¿cómo ego, cambia la cosa? ¿No? que no existe. Sí, Es que bueno, claro, son ambas, exacto. porque también uno tiene que entender de que en cierto sentido fue una identidad inicial. Jung decía que la mitad de la vida es formar el ego y la segunda mitad de la vida es ir disolviéndolo. Entonces, es el camino de cada uno y todos comenzamos con ese deseo de Oye, ego. ¿cuándo empieza esa mitad? ¿No tenía fecha? ¿Me toca ya? ¿En qué parte estoy? ¿Crucé la línea? Daban edades y cambian con los tiempos, porque hay que saber y en qué momento se produce ese punto de inflexión. ¿Es instantáneo? Como que te despertaste un jueves construyendo Lego y el viernes empezaste a armarlo, Está completamente o, deconstruido. claro, o no, o qué, interesante, o va al mismo tiempo construyendo 5 pero de construyendo 10. Claro. Habría que meterse en una y atender cómo lo veía, pero De, lo de de la mitad me llama la de atención. construir uno y quizás Claro, armen dos. exacto. Sí, sí. Y esto es lo lindo también de la magia, especialmente. Viéndolas como artes aliadas, como la veo, mentalismo y magia, pero la magia, algo bello que tiene es que nos recuerda que casi toda la realidad es ilusoria. Entonces, la Sí, ilusión es parte del cotidiano vivir y muchas veces vivimos ilusiones en términos sociales o ilusiones en términos cognitivos de distintas creencias que en realidad no están basadas en experiencia. Entonces, es un recuerdo como bien transversal la magia de mientras más profundo es, menos está atento o la ilusión de la realidad, etcétera. Es muy interesante eso. sí, 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 no, es maravilloso. A propósito de la paralelo entre magia y mentalismo, me hace acordarme de Mitchell, que hizo una charla súper interesante sobre los orígenes del mentalismo, Sí, muy buena. ¿sí, no? Sí, Y la vi para en mí fue Argentina. una gran revelación, Sí, porque académica, o él sea, aquí está, hay un punto sí, clarísimo, espiritualismo, sí, pum, claro, claro, y es así, sí, ¿ah? Es así. sí, es increíble.
porque uno siempre pensaba que es como una rama de, ¿no? Y tiene unos orígenes Exacto. diferentes. Y es un paradigma distinto, o sea, no es tratar de Sí, busca diferenciarse, porque no, históricamente los mentalistas históricamente. provienen desde observar el espiritualismo y desde Sí, ahí po, aparecieron dos corrientes, o sea, Hahnemann, Albaker y todos el grupito sí, po. tomaron el hecho de, yo sé cartomagia, ahora puedo hacer misterios mentales. Y habían otros que continuaron la línea espiritualista, pero que hacían Sí, más po. espectáculos. ¿Te fijas? Entonces, sí, está bien. Es maravilloso y creo que es como comunidad mágica, somos poco conscientes de eso, como que Mm. siempre, claro, como es una de las 8 categorías de los congresos mundiales de magia, parece que es una rama más de la magia. Exacto, o porque es mágica, te fijas, porque el mentalismo es mágico en el sentido de que trae esa Sí, sensación que podemos también asociar con el misterio, etcétera, pero si uno quisiese explicar el mentalismo de una manera cotidiana, es magia con la mente y no tiene nada de malo, la magia no tiene ninguna palabra mala, lo que pasa es que sí, lamentablemente se ha trivializado por la trivialización de los magos, como decía Max Maven, ¿cierto? Que han sí, logrado algo increíble los magos, trivializaron algo que era sagrado, el que era milagro. intocable, claro. Sí. Y bueno, tú decís que el mentalismo es mágico y la magia es toda mental. Eso yo recuerdo Exactamente. Es que funcionan yo como re- yin yang también, po. sí, Están ahí, es un todo. recuerdo Juan hacía un seminario de mentalismo, una joya. Hasta María haciendo un seminario de mentalismo en Madrid. A mí me invitó, fui y era alucinante, no solo por los métodos que muestra, sino todo su enfoque. Y él decía, con todas sus letras, decía, toda la magia es mental. Partimos de que Absolutamente. toda, y en ese sentido, de alguna manera, decía, toda la magia es mentalismo. Partió así su Absolutamente. conferencia. Es como Absolutamente. decir, chucha, claro, porque es un acto interpretativo. Exacto. Sí, ¿no? Es como el arte es una cosa mental y pues la magia también, ¿no? Claro, y Todo es mental. lo conversábamos con Luis, exacto, todo es mental. Con Luis Arza en España lo conversábamos, porque en mi libro Psique, que es un libro de introducción, marco las diferencias. El mentalismo, su natalidad, etcétera, la credibilidad, etcétera, diferencias. Pero con Luis conversábamos y decíamos, mira, contigo puedo decir, son ambas artes de misterio. Son ambas mágicas, son ambas mentales, pero cuando se comienza hay que diferenciar especialmente porque la mayoría de los interesados provienen de la magia. Entonces traen vicios. Aquí no tengo nada y ahora piensa en tu palabra, Sí. etcétera. Entonces están haciendo un truco de magia con un toquecito mental, que tampoco está mal. Pero si uno quiere entender lo que estábamos hablando recién, históricamente, de dónde viene el mentalismo tiene este ambiente de misterio, no de convencer, pero al menos decir, oye, ¿esto pasó? Entonces, el mentalismo también le recuerda a la magia que es mágica, o sea, no hay que trivializar lo que pasa, no porque nosotros sepamos cómo se hace, es que para la audiencia va a ser trivial. Lo que ocurrió, ocurrió. Es real esa magia, se siente. A mí lo que me pasa sí que siento como una frontera diferenciadora en términos del espectador, de la Mm, mirada del espectador. mm, Que la magia le genera una mirada de que vivieron algo imposible. mm. Apareció algo y las Claro, cosas no aparecen, exacto, pero apareció. Las exacto, cosas no flotan, pero está flotando. Las exacto. cosas no desaparecen, pero ya no está. Hay una paradoja. Sí, y en ese sentido se cumple la premisa de Juan de definir la magia como el imposible fascinante. ¿No? Es fascinante, pues si no sería un mero puzzle y es imposible. Bacán. Pero el mentalismo no entra en esa definición, Exacto. Esa es la porque el diferencia. mentalismo no es imposible. Exactamente, no es paradójico. Está Juega empujando con el lo límite. verosímil, Exacto. Es como lo que juega tú con lo estás, verosímil es como lo que estás siempre, buscando con la memoria. O sea, la memoria es un fenómeno genuino. La imaginación genuino, es un fenómeno genuino. La telepatía, uy, el estado del arte todavía no está muy claro, claro y quizás nunca lo esté, porque quizás no está dentro del campo de entender de la ciencia. Y está muy bien. claro. Entonces, como bien tú dices, es posible. Entonces, no es el hecho de decir viví algo imposible, sino que viví algo que puede ser Extraordinario, posible. Claro, y claro. quizás puede ser posible. Y puede ser Especialmente, posible si uno no tiene la fuerza del mentalismo. Sí, exactamente, es exactamente. como lo que es interesante para mí entender así el mentalismo, además, Mm, es que plantea una pregunta que no es menor, que es, porque no es qué es lo posible para ti, no mm, eso, es que para que sea verosímil tiene que ser posible para la gente que tiene la experiencia. Entonces exacto. la pregunta es, ¿qué cree la gente que es posible? Y Mm, esa pregunta es delicadita porque varía mucho de público en público y tal, pero hay una cuestión como que tenéis que buscar como los arquetipos, ¿cachai?
universales y Exacto. pensar un poquito también en el inconsciente colectivo, te fijas, y decir, ¿en Exactamente. qué está creyendo la gallá? Y claro, Exactamente. en los 60, donde estaba la Guerra Fría, pues, bueno, y estaban gastando plata los grandes potencias en invertir en fenómenos paranormales para ver si alguno podía desequilibrar la balanza en ese equilibrio de gallito que estaban haciendo, aparece un Uri Geller y es verdad que usamos un 10% de nuestro cerebro y es posible que él esté doblando cucharas con su mente, porque además lo midieron los científicos y, ¿te Y fijáis? Stanford Entonces dijo eso que era sí, posible, claro, ¿no? Claro, y todos creían en Uri Geller y me echó a andar mi reloj en la casa claro. y todos creían, y además aparte que es un performer de lujo, Uri Geller es como mago, vean los videos de los 70, aprendan, Era un así se rockstar, hace, era el rockstar psíquico. así se hace, ¿no? Así se duda, así se, ¿no? Así se concentra, así Y, y trabajáis tu si, y si personaje, lo vemos así se metodológicamente, hace. Uri era fascinante porque pensemos en los métodos que usaba. O sea, carisma, Nada, creer, puro carisma, invitar, uno, dos, tres, narrativa. doblémosla juntos, dóblate, muévete, compás, Sí, sí, brújula. sí. Sí, no, yo hago esto en laboratorios cuando no necesitan como en la tele un límite de tiempo. O sea, no sé si va a pasar algo hoy. ¿Cómo? Bravo, o sea, como maestro, es maestro, maestro, ¿no? Sí, Eh, y sí, pero eso que era verosímil hoy es mucho menos sostenible. Por eso que Uri Geller, que no tiene un pelo de tonto, pasó de ser un psíquico que lo decía con todas sus cosas y que él tiene ese don de pequeño, no sé qué, a ser un mystifier, claro. ¿no? Es como que cambia, porque él se da cuenta que lo verosímil cambió, Mm, ¿no? Y aparece Derren Brown, donde apunta lo verosímil de hoy. claro. Creemos en la PNL, creemos en las microexpresiones, creemos la sugestión y creemos en la posibilidad de condicionar al otro y la manipulación de masa y creemos en esas cosas, sí, mucho. Entonces ahora esos son los argumentos de lo verosímil, ¿no? Pero al final todas tienen en común como ficción que lo que estás viviendo tiene su origen en la mente, Mm, ¿no? La exactamente. colectiva, si querés tú, la del mago principalmente, pero la del mentalista principalmente, mientras que la magia puede tener su origen en que tengo un duendecito que me dice al oído algo, o que tengo un pincel con el que pinto cosas invisibles, o sea, como que tiene como todos los fenómenos de la fantasía a Mm, disposición, mucho más mm, que el mentalismo, que de alguna manera, por algo se llama mentalismo, tiene su origen en esto, ¿no? En alguna capacidad del humano y de la mente. exacto. Y uno de los primeros Con algunas usos excepciones, uno sí, de los primeros usos del concepto mentalismo fue en el texto hermético del Kybalión. Dunninger también lo utilizó, según la historia, como parte de sus formas de etiquetarse. También hablaba de Scientific Mind Reader, por ejemplo, pero él también utilizó Mentalist. Pero el mentalismo hace alusión a esta noción filosófica de que el todo es mente y el universo es mental. Entonces, si no tenemos eso claro, por último, de saberlo y entender de que para alguna persona que esté viviendo mentalismo, puede estar viviendo a ese nivel, el entender que, wow, en realidad esto está pasando porque la mente es poderosa y entender lo que está pasando como una metáfora de el misterio mayor, o sea, la telepatía, misterio, la predicción, la capacidad precognitiva misteriosa, energías, el chi, Uri Geller, etcétera, son misterios, son cosas que uno explora y uno sigue sin entender. totalmente. Aquí tengo una buena que a mí me gusta, porque dijiste Mentalist y pensé en la serie Mentalist. También, más moderno es la idea de este hombre, como bien de Rembrandtesco, de Sí, observador, Sherlock Holmes, ¿te fijas? sí, pero Deductivo. te lo quiero agarrar desde otro lugar que me A ver, parece interesante, que es un lugar más narrativo de Mentalist, porque a mí siempre me he encontrado que tiene un valor que soluciona una de las dificultades que tiene el mentalismo y la tienen hoy bastante. Tú hablaste de que pasaste, no sé si aquí o antes cuando conversamos, te pasaste un poco por la trampa del ego de yo tengo poderes, que en claro. realidad esto es una experiencia colaborativa donde tú y yo no te robo la mente, me la entregas, yo soy un receptor, no sé qué tal, todo ese Mm, rollo. Está bien, pero el público en algún lugar creo sabe que antes que llegaras tú nada de esto estaba pasando, claro, ¿no? Y si te vas, no va a seguir pasando. claro.
Entonces, de alguna manera hay un protagonismo. Claro, absolutamente. Eres No un se puede negar. chamán, Sí, claro, eres un ser poderoso. claro, Hay una cosa ahí que te pone en el spotlight claro, como un superhéroe, claro. vamos a decir, ¿no? Y pasa una cosa con los superhéroes. Los superhéroes todos tienen su kriptonita. ¿Por qué? Porque si no son odiosos Exactamente. narrativamente. Superman era así. Tuvieron que agregarle Superman, la kriptonita. sí, porque era muy odioso y no tiene emoción. Claro, Un tipo que consigo te voy a adivinar lo que piensa, voy a decir el futuro, voy a hacer no sé qué, soy increíble, claro. ¿no? Y eso hace que cueste la empatía. Y es Mm, verdad que a bastante gente le producen desagrado a los mentalistas por eso, porque claro, además hay muchos que se creen en el cuento que son mejores que los demás porque se aprendieron un par de trucos, viejo, claro. ¿no? Que eso ya es problema más de los seres humanos que hay Mm, detrás, ¿no? Pero hay una cosa intrínseca en la narrativa de que en ninguna parte estás mostrando tu debilidad humana que pueda generar empatía y compasión. claro. Pero Mentalist lo tenía. Mm, Te parte desde ahí. claro. Te parte de que ves que por el creerse el cuento y su vanidad Mm. le hizo, ¿cachai? Que perder a su familia y todo. No vamos a hacer spoilers, alguno ha visto la serie, pero lo cuenta en el capítulo. Así que tampoco pasa nada. Los primeros 30 segundos ya está contado esto. Pierde a su mujer o su hijo por su ego, Mm, por su vanidad, por su arrogancia. mm, Y eso lo deja convertido en un ser traumado y antisocial, además, mm, que claro. sufre esto. Y ese poder ya a él mismo no le gusta, Mm. ¿no? Y hasta uno podría empezar a observar más ¿Cuál es el profundo. talón de Aquiles de los mentalistas que nos Exacto. hace acercarlo al humano? No lo hay mucho. Mm, Son por eso recuerdo yo una de DR muy buena que es cuando él hace esto de las monedas, que hace que le peguen la cachetada, ¿no? Es muy buena porque dice, yo de pequeño, como me pasaba metido en mi mundo, me hacían bullying a la mm, salida y para distraer mi mente contaba las palabras, no sé qué, y me hizo una habilidad muy grande. mm. No solo es bueno como guión, sino que es bueno porque nos muestra, lo baja de un pedestal Exacto. y lo acerca a nosotros y eso nos hace quererlo más Claro. y por lo tanto entramos más en su mundo y que ahora queremos que triunfe. Exacto. ¿Fijáis? En vez de transformarse en un ser repelente que consigue todo lo que quiere y que es la raja y que, Exacto. ¿no? Claro. ¿Qué Y pensáis de eso? lo que le ¿Cómo se puede pasa. trabajar eso desde la autenticidad? Que ya hablamos Sí, es un camino también. súper súper largo ¿Cómo y trabajar también eso? lo que estaba viendo con el Mentalist, que me recordaste, que también en el primer capítulo él aparecía como medium, entregando Sí, mensajes a el más personas. allá. Exacto, Sí. entonces ya uno podría decir, quizás uno pudo acercarse a ese tipo de fenómeno porque te costaba hablar con la gente y te faltaban habilidades sociales, no había una capacidad de estar con un otro, con un distinto, sino que tenías que estar imaginando que estabas con otras voces. Entonces, yo creo que lo fundamental en ello es lo que hablábamos hace un momento de entender el ego como un externo, que uno no se crea el cuento de lo que te dicen en términos de felicitaciones o lo que uno logre, especialmente porque la magia y el mentalismo tiene este artefacto que es tan poderoso en sí mismo que cualquier persona, por muy mediocre que sea, puede ser muy asombrosa con el truco. Sí, Entonces, absolutamente. un guitarrista, aunque sepa tres acordes, no puede tocar una buena canción que diga, wow, realmente eres grande. Tiene que practicar Sí. mucho. En cambio, la persona que se aprende la maraja No. invisible, ¡puf! Entonces ahí el ego se infla. Entonces, Es mejor que Copperfield a los 5 minutos. exacto. Para la Entonces, gente que no conoce la magia, además, y que se sorprende con eso. claro, porque asume que viene de habilidad solamente de la persona. Entonces, creo que es tener una mirada bien humilde y bien genuina de decir, agradezco al arte y a su técnica porque realmente es fenomenal. En el mentalismo somos capaces de predecir, de poder leer los pensamientos y tantas otras cosas gracias a lo técnico. Y tenemos que apreciarlo, pero Pero yo te compro que eso te ayuda a ti a no impostarte como un superhéroe. Pero eso no le muestra ningún talón de Aquiles que tú humaniza al público. Simplemente va a hacer claro, que mejore claro, tú. pero que ese es el comienzo, porque en el cambio del entender ya puedo observar mi guión y decir intencionalmente cómo puedo mostrar mi talón de Aquiles. ¿Cuál es Y mi desde, kriptonita? ¿cuál es la kriptonita? Claro, o sea, puedo leer la mente siempre, puedo simplemente cerrar los ojos y saber que va a escoger el 3 de pica,
o o necesito un tiene algún proceso. costo para mí. Tiene algún Exacto, costo para mí. claro, Sufro con esto, me es claro, cómodo. ¿Cuáles absolutamente. son O mis solamente lo puedo dolores? hacer cuando te toco el hombro, solamente lo puedo hacer cuando el péndulo se mueva correctamente, etcétera. Y quizás si no se mueve correctamente no puedo. Entonces, desde esa realidad interna del trabajo técnico y de observar esa, en cierto sentido, competencia genuina que tenemos que desarrollar, porque ya la técnica está bien, está ahí, pero tengo que desarrollar mi propio ser para que la técnica sea camuflada solamente a la performance y que desde ahí me centro en el guión, qué quiero contar en mi narrativa, más allá del fenómeno. Ya, ponlo en la mente, pero ¿para qué voy a hacer eso? ¿Cuál es la función de ese fenómeno? Ya, voy a hablar sobre la conexión humana. Somos todos uno, podemos conectar nuestras mentes y si tú imaginas un cuadrado blanco en tu mente, quizás puedo captar. Ya, ahí necesito una narrativa y a través de ese proceso puedo también pintar una imagen en la audiencia. ¿Qué está pasando? Ah, ya, porque ella se concentró, él se concentró, pudo pasar. Ah, qué interesante. Para mí es fundamental eso, el proceso. Más que el procedimiento lo entiendo como aquello técnico. Si utilizo un book test, paso el dedo, etcétera. Los Sí, aspectos pero para mecánicos. mí falta una capa más. Yo siento que falta ahí, porque la actitud te ayuda a mejorar tu manera de pararte, entender los límites que tiene el proceso, que no es algo que tal y que hay una fragilidad en eso y una Mm, vulnerabilidad, te ayuda al suspenso y a lo narrativo. Pero seguimos sin ver un ser humano que padece. Siento que todavía falta ese mostrar nuestras miserias y estar mm, expuesto ahí, ¿no? Que el clown lo tiene mucho. El mm, clown es un tipo que enseguida genera empatía porque siempre lo ve en aprieto, claro. ¿cachai? Uno siempre está vulnerable Mm. y le está saliendo mal o Y no además, tiene lo algo suficiente. interesante que el clown y el performer mago mentalista también encierran un arquetipo muy claro, ¿eh? Porque el clown es muy loco, el full. En cambio, Sí, los performers de misterio somos el mago. Entonces, ya tocamos algo arquetípico. Y en eso ya podemos empezar, como dices tú, a observar, ya, está ese aspecto platónico, psicológico, pero ¿qué está en mi humanidad? ¿Qué está para que realmente la gente diga, ah, es como yo, es uno sí, más? Lo que pasa es que está en escena para verlo, pero no es que se crea el cuento y que él sea el centro de todo, sino que me puedo sí, conectar con esa sí. persona. Mm, Sí, y hace lo importante de que se conecten además que al final ahí los protagonistas son ellos, pues, ¿no? mm, Como el aprendizaje lo que les sirve para ellos y el show va de ellos, no de ti mm. al final, ¿no? Claro. Si Y logran ahora, esa si conexión contigo, ¿no? volvemos a una pregunta anterior. ¿Crees tú, porque por ejemplo yo conozco mucha gente que recuerda haber visto al mago Oli acá en Chile, Sí, o al gran mago Larraín, etcétera? ¿Crees sí. tú que ellos intentaron ser memorables? O sea, yo creo que cualquier persona que se sube a actuar de alguna manera lo intenta, en algún grado, ¿no? Trataron de hacer algo guau, que iban a salir en la tele y la tele era la posibilidad de la fama y Mm, la fama era la posibilidad de trabajar mm, en un mercado que no existía y de abrir un mm, mercado que no existía y que los contrataran más y poder vivir de esto que les gustaba mucho. Entonces, encuentro raro que no quisieran hacer algo que quedara en el mm, recuerdo de las personas, mm, ¿no? Y cuando iba a la tele, antiguamente con la tele era todo el foco que había, es tengo que hacer lo mejor que tenga y lo más memorable posible. Yo creo que lo intentaron un poco a tientas, sin tener mm, muchas herramientas y sin, no sé, sin tener las respuestas, ¿no? Pero bueno, los dos quedaron, hicieron su huella mm, y abrieron los caminos que tenían que abrir. Entonces, mm, hay eterna gratitud hacia ellos, mm, ¿no? mm. Yo pensé que me iba a preguntar por el fallo y si el fallo era necesario y el fallo en el El mentalismo y mentalismo, Farioli. pero vamos para eso, si tenemos tiempo todavía. ¿Qué te parece el fallo? El fallo es un recurso súper interesante que yo creo que no se trabaja todo lo bien que se podría trabajar, Mm, ¿no? Ni interpretativamente, ni narrativamente se trabaja bien, creo yo, ¿no? Yo creo que es muy común, por ejemplo, que los magos, cuando utilizan el aparente fallo, tú le huelas el aparente fallo desde 7 kilómetros, ¿no? Eh, oh, pero entonces, ¿qué haremos? Y entonces, como que, no, no, es difícil esos fallos verosímiles, pero también hay otra cosa que el fallo narrativamente es delicado de trabajar, que es que el fallo genera una emoción de fallo, que es como que
puta, qué lata, ¿cachai? Sobre todo si pagaste para una entrada y salió mal la weá, ¿no? Y las emociones se quedan. Entonces, ¿cómo lograr que no se impregne tanto como para que el tipo diga, bueno, sí, el show bien, lástima que, ¿no? Que no le reste a la experiencia que le entregaste para ellos, ya independiente para ti y tu ego, ¿no? Pero que no sientan ellos que fueron algo penca porque lástima que falló tanto. Claro. Y además que hay varios tipos de fallos, porque por ejemplo, ese primero que hacían mención tiene que ver como una especie de recurso anticlimático para luego aumentar el clímax. Ya, está bien. Y por último, si el mago actuó mal, quizás algunas personas se lo cree, pero dentro del mentalismo tiene ese potencial en donde tenemos que observar más claramente, porque es muy distinto a que te falle todo el acto de 6, 7 piezas que tiene, o que te falle una pieza de las 6, o que te falle y que digas que una la palabra... parte de una pieza. O claro, o que la palabra sea automóvil y escribiste auto, o camión, ¿te fijas? O de pronto... O de pronto Esos son los fallos buenos de la verosimilitud. Es un fallo que demuestra que lo que estás haciendo es real. Esos fallos en el mentalismo son muy interesantes. Es la psicología inversa de que nadie va a vivir un fallo a propósito. Nosotros sí, porque trabajamos con la psicología inversa de plantear sutilmente la credibilidad del momento. Entonces, si esto fuera algo prefabricado, ¿cómo voy a fallar? Pero bueno, fue sutil. Yo tenía un fallo verificador de esto que dices tú, nunca lo hice, pero ya no creo que se pueda hacer, porque aquí lo ven mago, ¿cierto? Se puede hablar en confianza. Sí, hable en confianza. Vale. Estaba este juego clásico de la adivinación del número telefónico en la guía telefónica. Se entregaban guías telefónicas al público, el mentalista decía, ábreme una página, ¿quién? Pérez, ¿qué Pérez? Jorge Pérez, ya, pero ¿cuál? El de los almendros tanto, su número es 675-3291, ¿no? Ya. El método, que era muy bueno, se presentaba como una exhibición de memoria a lo mejor, ¿no? Lo tradicional, ¿no? El método muy bueno era que había unos buenos en los laterales con unas guías telefónicas, que Pérez, Jorge, qué dirección, los almendros, no sé qué, escribían en una web del teléfono, se lo mostraban, el compadre miraba para el lado y lo decía. Sí. Una guía telefónica, ni super tecnología, ni un software que lo más inocente. Lo más inocente. Buenísimo el método, buenísimo. Tal. Entonces yo quería hacerlo, que ya no hay guías telefónicas y está complicado. Se fue todo al carajo. Pero yo tenía una idea de presentación ficcional que no es que yo me había memorizado todos los números, sino que yo había encontrado una fórmula matemática que condensaba todos los números de la guía telefónica. Claro. Entonces la idea era tener una pizarra y que tú me decías, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge son 5 letras, no, pero ¿cuántas vocales tiene? 2 por 2 tal, y entonces, pero dividido por, y meterle integrales, derivadas, matemático así, un rollo que tú te pones en la pizarra y llegas y dice, claro, ¿y cuál es la dirección? 385 más 385 te da 678-9542. ¿Cuál es el número? 8942. Y este weón encontró una fórmula que condensa la guía telefónica. Esa ficción me parecía interesante, pero tenía un detallito que era de fallo, que es, y el número es 678-9542, ¿correcto? Y te dice no. ¿Cómo no es 678-4592? No. ¿Cuál es? 678-4593. No puede ser. Y tú mirabas y en medio de esa majamada de ecuaciones tenía ahí una parte que decía 1 más 2, 2. Claro. Sumé mal. ¿Cachai? Y decía, puta, perdón. Y corregía ahí ese error de cálculo que todos veían al final. Ahí decían, todos se van con la idea que fue la ecuación. Era la ecuación. Claro. Y tú estabas, lo dabas y te dabas cuenta que habían sumado mal un 1 más 2. Fantástico. Listo, falló. Explicaba por qué falló y ya era verdad la forma. Claro, fantástico. Nunca lo hice, pero puta que me gustaba la idea. Sí, está ahí bien caótica. Me imagino una pizarra gigante así, llena de cosas. Después hay otro tipo de fallos que son buenos en el mentalismo, que es el fallo que se usa como parte del método, el fallo que te permite obtener información. Y eso es espectacular. Porque es un fallo a lo mejor de comunicación o de una cuestión que pasa. Aceptable. Entendido. Es aceptable. Súper aceptable,
Claro. Y no puede ser parte del diseño porque fue un error, a veces Exacto. compartido, entonces no puede ser parte del método. Claro. Actúa como cobertura, ¿no? Exacto. Funciona de ambas maneras, claro, porque como es parte ya del aspecto técnico, también sirve con esta posibilidad de credibilidad. Sí, Si total. eres Sagitario o Capricornio, bueno, una de dos, po. Estás cerca. Sí. Yo tenía uno para cuando hacía el anagrama este que hago yo de los signos zodiacales. Tenía varios ahí. Yo creo que el trabajo lindo que hice ahí es justificar todos los fallos, porque los anagramas es un lindo principio, pero los fallos en general son como, ah, ya, no importa, ay, Claro. sí, o una explicación muy rápida. Yo traté de que todas las justificaciones estuvieran buenas, ¿no? Y como tenía 4 que tenían 2 fallos, 7 que tenían uno, y uno que no tenía, evidentemente, en ese árbol, eran 15 fallos a justificar. Y creo que en 14 conseguí respuesta, hubo uno que no mucho, pero ocurrieron algunas cosas que no eran tan buenas, ¿no? Pero algunos de esos 15, vamos, mi ego incluso decía, eres lo máximo, Varela. Ahí está el perrito. Wow, wow. Tienes derecho a creerte la que le hiciste, ¿no? Porque estoy recordándome uno, porque yo las justificaciones, las llamadas, algunas eran ficcionales, otras eran comunicacionales. Y las comunicacionales siempre eran las más engañosas, los malos entendidos, ¿no? Entonces, había uno, por ejemplo, yo estaba entre Piscis y Géminis, ¿no? Entonces, piensa uno, de hecho, no me digas, te lo muestra. Tienes uno, ¿no? Y yo te diría con esta weá de, proyectalo, enciende, apaga la weá, te diría, ve una letra I, ¿sí o no? Hay una letra I. Sí. En VAS hay 2 letras I, ¿sí o no? Estoy seguro, no te estoy preguntando. Hay 2 letras I. Y además, te lo digo con seguridad, hay una S justo al final. ¿A que sí? ¿Sí o no? Y la segunda letra es una I. Sí. ¿Sí o no? Piscis, estás pensando en Piscis. Parece que afirmé todo. Imagínate que fuera Géminis, claro. ¿no? Hay una I, ¿sí o no? Sí. ¿Estás pensando en Géminis? Sí. En realidad son 2 I. Sí. Y hay una S justo al final. Sí. Y la segunda letra es una I. No. Del final. No está la S justo al final y la segunda letra del final es una I. Sí. Fantástico. ¿No? Fantástico. Entonces yo decía, hay una S justo al final y la segunda letra es una I. Ya decía, no dudaba del final, ¿no? Y el otro, lo que te solían decir, porque yo lo he hecho este juego varias veces y lo pretendo seguir haciendo, te decían, ay, sí, perdona. Sí. Y además que con el primer no es fascinante con el Géminis, porque en cierto sentido como que tú omites el decir no, no me entendiste. Pero no lo dices. Sí, no. Y no reaccionas a un no como si fuese algo incorrecto, sino que no, al final. Fantástico. No, tú no dudas de tu visión. Tú le dices, hay Exacto. una S justo al final. No, sí, la segunda letra es una I del final, ¿no? La segunda letra del final es una I. Ah, sí, perdona. Claro. No te preocupes, llegaba a decir yo. Claro, No te preocupes. claro. Sí, es claro. culpa de él. ¿Cómo va a ser parte del método si es culpa de él? Exacto. Ese tipo de fallos están justificados. Había otro interesante. En un momento tenía que diferenciar Aries de Sagitario y Acuario, cerca del final, ¿no? Y le decía, piensa en la última letra, ¿no? Y decía, veo que no tiene curvas, o sea, que no tiene rectas, que es todo curvas, que en Aries, Sagitario y Acuario estamos bien, ¿no? Y le decía, sí, la veo claramente, y le decía, es así. Y si el tipo me hacía así, ya estamos, pero si es Aries, te ponía una cara rarísima, es así. Maravilloso, claro. Es como, momento, no he terminado el proceso, ¿cachai? No te apures, estoy conectándome. Vamos con calma, voy aquí, es así, ¿no? Claro, fantástico. Ahí estamos. Entonces, ¿es un fallo? No, es un malentendido. Tú pensaste que voy a llegar a eso, estoy al medio, o tú me entendiste una cosa pero quería decir otra, y la vida está llena de esos malos entendidos. Exacto, ¿no? y además que eso abre el aspecto comunicacional del cuerpo, porque empezaste a usar las manos. Y las manos no es lo mismo que el lenguaje hablado, entonces tiene su ajuste y, por ejemplo, hay otras posibilidades en donde uno puede dibujar la letra en el aire o pedirle que la imagine. Eso, que así una o así ahí. Exacto. Sí. Y entonces, la termináis de hacer. Exacto. Es así, yo lo decía esa, claro, y la completáis, toda esa. Hay una de Peter Tender muy buena que es que la borra también. Claro. Y hace la otra. Juan pone no y hace la borra después. Grande, ¿no? Peter. Todo eso es para
¿cómo no nos va a gustar eso, Exacto. no? Uno va conociendo Esa- realmente las magias de, por ejemplo, el lenguaje, en este caso, cuando realmente entendemos que no es un decir solamente que hay que comunicar con el cuerpo, literalmente el cuerpo te permite no, comunicar algo que te permite saber algo nuevo. total. Y la belleza que hay detrás de eso, ¿no? Y de la sutileza por lo efectivo que es, por Claro. cómo toca resorte así de bueno. Es como cuando uno comienza Invisibiliza recién a aprender la lectura muscular o la hipnosis o el trabajo con péndulo, uno dice, no, ¿cómo? Eso falla. Pero cuando uno comienza a entender de que son otros paradigmas a la base de cómo llevar a cabo la técnica, porque todo es técnico, pero cuando entendemos otras formas de ajustarse y de apreciar otras cosas, se abre un campo nuevo. No, no, no. Y también es como un superpoder todo ese campo. Tiene algo de, así como la memoria, ¿no? Yo me Como la memoria, acuerdo exacto. de haber visto a Mitchell otra vez encontrando el reloj que escondía con cumberlandismo, ¿no? Puro y duro. ¿Cómo Mitchell? No, no, voy haciéndole tal y voy sintiéndole la lectura muscular. Claro, No, claro, eso es magia real, claro, claro, ¿no? claro. De Sí, hecho, sí, he sí. visto lectura muscular sin contacto Sin a contacto, través... sí. Uf, Esa weá sí que es loca. eso es chamánico, ¿ah? Eso es, Un sí, día vi una eso es. demostración de un amigo que estaba haciendo una especie como de aleteo y estaba la persona detrás y tenía toda una técnica de todo esto y el aleteo le permitía poder estar calibrándose con la persona, No, me sabiendo dónde muero, iba. me muero. Fantástico. Es mucho, es mucho. Ahí sí, hay cosas que rozan, incluso en la magia tradicional. Yo me Sí, acuerdo de haber claro. visto a Gabriel Moreno hacer su faro perfecta en mezcla, ¿no? Maravilloso. Y, y, y claro, hacía así, trrr, una, ¿no? Después decía, mira, 2, 2, 2, 2, que es una hueá que a lo mejor 2, 2, 2, 2, 2, dos por Claro. lado. Después te decía, dime un número entre 1 y 30 y 52, le decía 32, y hacía trrr, una, y en la 32, 2. Y entonces él decía, yo no voy contando, sino que puedo estar con la doble conciencia al mismo tiempo contigo, pero al mismo tiempo en la progresión que va teniendo eso, con un ritmo, ¿no? Y entonces sé cuando llega a la 32 y yo decía, mucha sensibilidad en los pulgares. No, se pone unos parches curita, cubre la baraja con un pañuelo, 2, 2, 2, lo mismo, Y ahí ¿no? escuchaba cómo lo hacía. Con su ki. ¿Cómo lo hace Gabriel? Lo hago con mi ki. Él decía eso. Fantástico. Y ahí yo le digo, Ahí quedaste, ¿no? y esa está en Taren, esa Claro. la capto, ese ki, ese que dices tú. No, impresionante, porque lo impresionante era que lo hacía, y lo hacía con los dedos tal y todo, y es muy loco igual, es muy loco. Son estos personajes, claro, como Luis García también, ¿no? Porque al final él me decía, pero encontré una faro que es mejor que esta, porque esta sí que es perfecta. Y partió la baraja en dos mitades y empezó así. Claro. Esta nunca falla, decía. Claro. Es 100% segura, funciona siempre. Ya había encontrado lo que quería con la magia, ya le daba lo mismo. Él, si quería la faro perfecta, lo hacía así ahora. Claro. Fantástico. Increíble. Sí, bueno, uno tiene que encontrar su propio camino, su propia voz ahí, saber qué es lo que quiere expresar uno, qué es lo que busca, lo que hablamos al origen, ¿no? Mm. Dentro de lo personal no va a estar solo tus métodos, no solo lo que dices, va a estar también qué es lo que pretendes conseguir. Eso, en esa autenticidad que dices tú, ¿qué Mm. quieres? Porque a mí cuando se me acercan de repente estos cabros que ahora con la pandemia menos, lo que me deja un poco más de tiempo, porque siempre le voy a decir que sí a un cabro interesado que te dice, oye, me gustaría verte para contarte algo, pero siempre la primera pregunta va a ser, ¿por qué quieres hacer eso? ¿No? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿Lo estás haciendo para qué? ¿Para hacerte famoso y viral? ¿O que no hay juicio en eso? Está todo bien, ¿no? Mm. ¿Para qué lo estás haciendo? Porque eso va a determinar mucho qué es lo que tienes que hacer. Claro. Fantástico, Mire, fantástico. Y podríamos seguir estando, conversando y hablando y disfrutando, pero el tiempo se acaba y también para nuestra audiencia en un futuro cercano. Así que te agradezco por tu tiempo, querido. Un No, no, abrazo, a ti. Gracias por la mucha invitación. salud, mucho amor. Lo mismo. Que sigan Oye, caminando por llegamos ahí. otro día sin toda esta gente que va a escuchar después.
una donde me conté más, porque yo te conté un poco, pero me conté más de tu trabajo, en qué Sí, estás metido claro. ahora, y Ah, hagamos otra junta para ahí seguimos conversando. conversar de mentalismo, magia y la vida misma. Por Y supuesto, tarot, querido. ya veo que te interesa mucho y me gustaría meterme más en tu mundo con eso. Claro, ahí compartimos mundos. Así que un abrazo, querido, que tenga un lindo día y Lo gracias a mismo, todos por Pablo, estar viendo. gusto. No, Chao. gracias. Chao.